Hoy leemos Mateo 3, que sí es un buen, pero no se apaga el micrófono, no hay inconveniente. Entonces leamos, por favor. Deja ver la guía aquí. Leemos. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ok. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Aquí en el primer versículo vemos lo siguiente. En aquellos días vemos a Juan el Bautista predicando. Aquí recién aparece Juan el Bautista, predicando en el desierto. El desierto se relaciona mucho con pruebas, tiempos difíciles, angustia, pero debemos de recordar quién es Juan el Bautista. Que él recibió un llamado por parte del Señor. Y aquí vemos, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él es un enviado, Juan el Bautista es un enviado del Señor y él está cumpliendo su misión. Eso es lo que vemos aquí, en aquellos días. Y algo interesante es que Juan el Bautista dice en el desierto. O sea, que él no estaba predicando en una sinagoga, en un templo, en lugares así, donde por lo general se predicaba. O sea, Dios le envía a hacer una labor y él no se limita a ir a un templo o algo así, sino que él anuncia la palabra de Dios en medio del desierto, a pesar de todo. Y aquí vemos que Dios usa diferentes lugares, Dios usa diferentes medios, algo un poquito fuera de lo común, como para la época. Y vemos me llama la atención mucho el desierto, que haga énfasis como en el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no en las calles como otros profetas en la antigüedad? Este desierto, cuando lo vemos en la Biblia, muchas veces es preparación. Y en este contexto nos llama como a la preparación. Porque recordemos que la misión de Juan, más adelante vamos a ver, que era preparar el camino del Señor. Este desierto es confrontación y este desierto también puede ser un encuentro con Dios. Muchas veces, muchos personajes bíblicos, podríamos decirlo así, en el desierto. Dios tratando en el desierto con Abraham, en el desierto con el pueblo de Israel, el desierto. Preparación, encuentro con Dios, confrontación y mucho más. Ok, entonces vemos a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Y aquí vemos un mensaje claro, esto es interesante. Diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que predicaba Juan. Arrepentimiento. Este es el primer mensaje que se pronuncia en el Nuevo Testamento. Arrepentíos y convertidos. Es como la primera predicación que vemos, que escuchamos. Arrepentíos y convertidos. Así que es un mensaje poderoso y contundente que luego más adelante vamos a ver que Jesús también hace lo mismo. Comienza arrepentidos y convertidos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero un llamado al arrepentimiento. Debemos de recordar el contexto que ya lo vimos en Mateo 1, que Dios había estado en silencio por mucho tiempo y ahorita por medio de este profeta otra vez se da. Y así que es interesante que no es un mensaje, ven, sé feliz, ven, no es un mensaje emotivo, sino un mensaje directo directo al corazón de confrontación. No es, ven, cumple tu sueño, un mensaje suave, emocional, no. Aquí es un arrepentimiento, cambio de mente, cambio de mentalidad. Ese es el llamado del Señor, cambio de mentalidad. Porque el arrepentimiento no es solo decir, ay, qué mal, no es remordimiento ya. El arrepentimiento no es emoción momentánea. El arrepentimiento no es remordimiento temporal. Es un cambio total del corazón, un cambio de dirección, cambio de mentalidad. Gloria a Dios, aleluya.
El 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos el cumplimiento de una profecía. Ya se había anunciado que alguien iba a venir antes que Jesús, y que iba a llamar al arrepentimiento. Y vemos aquí el cumplimiento de una promesa del Señor. Profecía. Y entonces es clave que vemos que Juan era aquel que estaba ahí, que iba a ser el primero ya. Iba a ser el primero para anunciar el arrepentimiento, para que todo se dé. Antes, por eso vemos que el mensaje de Juan es un llamado al arrepentimiento, el bautismo de Juan, un llamado a preparar el corazón, es como una antesala de lo que iba a acontecer. Y aquí aprendemos algo clave, que somos llamados a la preparación, a preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Es algo muy bueno, porque aquí vemos cómo por medio de Juan se prepara el camino, se allana más o menos, para que cuando Jesús llegara, todo estuviera preparado más o menos, algo así. Las personas estuvieran listas. Y en el 4 vemos lo siguiente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y sus medidas eran, y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí vemos algo interesante. Vemos algo diferente, porque tras que él predicaba en el desierto, sus formas eran diferentes. Su forma de vestir, lo que él comía, era muy contracultura, por así decirlo. Vemos pelo de camello, langostas, un cinto de cuero y cosas así. Esto es como que apuntara como al profeta Elías, más o menos. O sea, como que no, el Elías que había de venir, más o menos. Apunta más o menos hacia allá. Y, por ejemplo, vemos que Juan no solo predica un mensaje contra cultura, sino que él vive el mensaje contracultural. Es como un choque ahí. Y eso también nos llama a nosotros a vivir con el evangelio de forma contracultura. Contracultura. Eso quiere decir que mientras estemos en este mundo debemos vivir para la gloria de Dios, porque muchas veces la sociedad dice, esto aquí está bien, pero la pregunta es, ¿esto realmente agrada al Señor? Y aquí al profeta lo vemos así, contracultura. Y más adelante le dicen a él que, acusando a Jesús, le dicen que Jesús dice, el profeta Juan el Bautista no comía y le decían demonios tiene, pero a mí me dicen que yo soy un comelón. Entonces, es un mensaje muy bueno. Y aquí vemos algo clave, que muchas veces el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, no encaja, no se limita, no encaja con el sistema. Es como si se chocaran muchas veces. Y nosotros debemos estar dispuestos, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, aunque habiten, se podría decir así. Mientras estemos en este mundo, somos llamados a hacer luz, a hacer sal, a ser diferentes. Y eso lo veremos más adelante, en el 5 creo. Pero bueno, continuemos, por favor. Aquí dice, y salía a él Jerusalén, mira. Salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Vemos aquí que muchas provincias, muchos lugares salían a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Muchos lugares, Judea, Jerusalén, alrededor del Jordán, y eran bautizados confesando su pecado. Estaban preparando su corazón.
preparando su corazón. Por aquí vemos que aquí más o menos vemos que el mensaje del Señor: arrepentidos y convertidos y volveos a Él. Si nosotros recibimos la palabra y receptamos su mensaje, esto nos va a hacer un cambio, va a llegar a nuestra vida y un cambio, y va a provocar un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Entonces, esto es algo muy interesante, porque el bautismo que hacía Juan era para arrepentimiento, porque esto no era un ritualismo. El bautismo no es ritual, sino una expresión de fe, más o menos lo vemos aquí. Y esto era una señal visible de arrepentimiento, de cambio interior, de que realmente querían estar bien con el Señor. Entonces, esto aprendemos nosotros aquí. Oh, Santo Rey. Es interesante. Aquí me gustaría mencionar que muchas veces, por ejemplo, ya se sabe que el bautismo en sí no salva, pero es necesario bautizarse por obediencia al Señor. Y muchos dicen, yo no me bautizo porque eso me compromete con el Señor. Y no es específicamente, o sea, solo lo hacemos por obediencia, porque así el Señor lo quiere. Y también es el hecho de que el compromiso no viene en el bautismo, el compromiso viene desde el día número 1, desde el día 0, desde que comienzas a caminar con el Señor. O sea, el bautismo no es como que añade algo a tu salvación de forma clara y precisa, o sea, como que ¡pum!, te bautiza y eres salvo, ¿no? No funciona así, pero sí debemos de hacerlo por obediencia, pero no como un rito más, así como, bueno, un bautismo y ya, un rito. No, porque lo que verdaderamente el Señor quiere es un cambio en tu corazón. Por eso no hay que limitar y decir, bueno, yo estoy bautizado y ya. No se limita a eso. Es creer en el Señor, avanzar y permanecer firme hasta que Cristo venga. ¿Eh? Bueno, continuemos. En el 7 dice, en el 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos algo claro y preciso. Las personas escuchaban el mensaje y venían a arrepentirse. Pero aquí vemos algo claro y preciso, que de parte del Señor, o sea, lo que dice Juan es generación de víboras, a saduceos y fariseos. ¿Quién les dice que escapen de la ira del Señor, más o menos? Aquí vemos que el Señor confronta la religiosidad, porque los fariseos y saduceos no estaban ahí porque creían realmente en el Señor, sino que ellos querían como guardar las apariencias o algo así. Pero vivir una vida aparentemente religiosa, apariencia solamente. Pero aquí vemos que Dios les confronta por medio de Juan. Y esto es algo interesante, porque Juan no los halaga, sino que los confronta y de forma fuerte. Generaciones de víbora, fuerte, claro y preciso. Porque la religiosidad sin un arrepentimiento claro y real es peligroso, porque te hace vivir en autoengaño, creyendo que tú estás bien, que todo bonito con Dios, pero a la final es pura mentira, pura fantasía. Entonces, aquí vemos que esta religiosidad, ser un religioso así, pero no real, esto no agrada a Dios. Ser un religioso falso, porque la palabra religioso no está mal, pero hay que ser verdaderamente un seguidor de Cristo, ser devotos al Señor y avanzar con su ayuda. Por eso aquí vemos que Dios confronta de forma directa la hipocresía y la dureza de sus corazones. Continuamos leyendo el 8. Y aquí está el llamado principal. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aún de estas piedras. Aquí vemos algo interesante. O sea, que les dice, si ustedes realmente se arrepienten, deben de demostrar cambio. O sea, el arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de vida, un cambio real. O sea, nos demanda cambio. Y vemos algo aquí, que se hace mención a los hijos de Abraham. O sea, en la cultura en ese tiempo era como muchas veces lo- los fariseos, saduceos y bueno, en general, siempre apelaban, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, Abraham es nuestro padre. Y porque Dios prometió algo a Abraham, todos nosotros vamos a ser salvos, aunque no vivamos una vida corta del Señor. O sea, esa era como su excusa sobre, ellos se escudaban y se escudaban. Muchas veces nosotros también decimos como que Jesús murió, muchas personas, Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados, pero es algo distante. O sea, como que Jesús murió por los pecados, pero yo vivo una vida desordenada, yo vivo a mi manera y es lamentable. Entonces no caigamos en ese error y vivamos para agradar al Señor cada día. Así que hay que dar frutos y saber que tenemos una identidad en Cristo, una identidad real. Y esto no se hereda porque Abraham era el padre de ellos. Sí, no se hereda, no se hereda. Debes de demostrarlo con frutos, tu identidad en Cristo, con frutos reales. Por sus frutos conoceréis, dice la palabra de Dios. Esto aquí nos apunta claramente a, por ejemplo, mi papá es pastor, yo soy salvo porque mi papá es pastor. No, mi mamá es cristiana, entonces yo me voy al falso. ¿Han escuchado esa frase que dice, cómo es? Que el Señor no tiene nietos, algo así. Que Dios tiene hijos, no nietos, algo así. Bueno, hay una frase que se menciona mucho aquí, así. Y es interesante, porque lo que Dios aquí nos quiere demostrar es que no busca apariencias, sino que busca una transformación real. Que demos frutos en el Señor y permanezcamos firmes en Él, que le conozcamos a plenitud. Y eso es lo que va a generar un arrepentimiento y un cambio real en nuestras vidas. ¿Sí? Leemos el 10 y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, otra vez se hace énfasis, ya todo está listo, ya todo está preparado. Y usa la expresión de el hacha ya está puesta ahí, en el árbol para que sea derribado. Den frutos de arrepentimiento, ya está todo preparado. Aquí el mensaje es urgente, no es opcional, un llamado claro y preciso. Y me agrada aquí cuando hace mención a los frutos. O sea, lo que dije anteriormente. Aquí hace mención a los frutos, que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el mensaje de Dios es claro y el juicio del Señor no es lejano. Es un mensaje urgente, un llamado a ya, una realidad presente. Por eso el mensaje del Señor es urgente. Leemos el 11 y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Un pasaje interesante, muy bueno. Y aquí resalto mucho la humildad que nos deja ver este pasaje, que viene uno mayor. O sea, Juan aquí tiene clara cuál es su posición, cuál es su labor, que él es un siervo, que él está cumpliendo su rol, él no está usurpando el trono de nadie, Cristo es el Rey, viene uno mayor
que hará una obra mayor. Yo los bautizo para arrepentimiento, preparando el camino, les hago el llamado para que estén preparados para ese momento donde el Señor hará una obra completa. Y aquí es como, aquí Él está publicando que viene alguien mayor. Públicamente ya viene el Mesías. Yo preparo el camino, yo soy el Elías que había de venir, pero ya viene el que hará la obra completa. Y es interesante, porque vemos aquí que Juan prepara el camino, pero el Señor es aquel que transforma. Jesús transforma. Vemos en Juan que es un arrepentimiento por medio de agua que representa el exterior, una persona que reconoce al Señor, una persona que sabe que necesita a Dios, entonces ya está preparado para recibir al Señor. Es como que esa preparación que reconoce, arrepentido. Pero viene el Señor que se hace mención al Espíritu Santo por medio de fuego, y esto evoca a una transformación interna. Juan, por medio de agua, algo externo, reconocimiento público, pero el Señor, algo interno, algo diferente. Y es un mensaje muy bueno, muy bueno. Aquí ya deja claro, muy pronto aparecerá el Mesías, el Cristo, ni la hora ha terminado, y yo no soy digno de llevar sus zapatos, bueno, su calzado. Él es más poderoso que yo, Él hará la obra completa. Es muy interesante, mucha humildad, mucha franqueza, sabiendo que Él no viene a robar ni usurpar el trono del Señor. Y bueno, continuamos. El 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se propaga. Interesante. Nuevamente vemos una imagen aquí que aventador, trigo. Interesante. O sea, vemos cómo él habla en el lenguaje de la época, donde todos entendían, habla como en términos agrícolas. Aventador sería como un tipo ventilador, más o menos así, algo para separar la, es que no sé cómo se dice, separar la era. Bueno, el sucio del trigo, lo que queda, pues, porque tiene así como una cascarita. Entonces, el aventador es ese viento así para que se vaya, y todo eso se recoge y se quema, lo que no vale, lo que no sirve, por así decirlo. Y entonces aquí vemos algo claro. El trigo se guarda lo que queda, la cáscara, se quema. Entonces aquí vemos una separación que Dios es claro y preciso. Aquí nos habla de salvación, nos habla de juicio, nos habla como de dos grupos diferentes, que muchos oyen el mensaje, pero no todos serán transformados. Ya todo está listo, ya está todo preparado. Así que esto es claro, un mensaje muy bueno, un mensaje muy claro. Y vemos como en forma de resumen, vemos que al principio Dios usa a Juan con, ¿cómo decirlo? Usa a Juan de una forma diferente, porque no estaba predicando en la calle, no estaba predicando en el templo, estaba predicando en el desierto y estaba predicando de forma diferente. O sea que no utilizó como que el sistema religioso de la época para cumplir su labor, sino que fue algo completamente diferente. También vemos que el arrepentimiento está a la puerta. Sabemos que el Señor llama, hace un llamado claro para que las personas vengan y preparen sus corazones delante de Dios. Es algo claro, interesante. También vemos que la religión sin fruto es rechazar al Señor.
Vimos a estos religiosos que venían al Señor y se les hace un llamado claro y preciso. Si ustedes van a venir acá, van a venir y servir al Señor, deben de dar frutos verdaderos, porque a Dios no le agrada la religiosidad sin frutos. No importa que tengas 5 años, 10 años, 15, 20, pero si no das fruto, simplemente eres un religioso más. No somos perfectos, pero sí somos llamados a cada día ser más como Cristo, más como Él, parecernos más y más al Señor. También vemos que Jesús es mayor que cualquier profeta. El cumplimiento del Señor es claro. Mayor que cualquier profeta cuando, por ejemplo, Juan menciona y dice, yo no soy digno de portar su zapato, de su calzado, no soy digno, Él es mayor que yo. Y recordando que Jesús luego menciona y dice que Juan el Bautista era era el mayor entre los hombres o algo así. Daba el mayor entre los hombres, algo así. Entonces eso deja ver claro que por más que el Señor le reconoce como uno de los mayores de los hombres, podríamos decirlo uno de los mayores profetas, aunque él no hizo grandes labores, pero él preparó el camino del Mesías. Y él es aquel que dice, yo no soy digno de usar los zapatos del Señor. En otras partes que me parece que dice, no soy digno de desatarle, o algo así. Ajá, pero interesante. Y por último vimos que ya todo estaba listo y que el hacha ya estaba lista en el tronco de los árboles, algo así se utiliza esa figura, y que el aventador ya estaba listo para separar todo, usando esa imagen que es muy buena. Y ahí vemos que el reino de Dios trae salvación, pero también trae juicio, y que somos llamados a arrepentirnos y a buscar del Señor cada día más y más. Así que bueno, aquí somos llamados a un arrepentimiento real, no superficial, un arrepentimiento real, no emocional. Arrepentidos y convertidos para que el Señor obre en vuestros corazones. Y su vida debe reflejar una transformación real que produce Dios por medio del Espíritu Santo. El peligro aquí es vivir una fe cultural, una fe superficial, y no vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que esforcémonos por ser cada día más como el Señor. Amén. Gloria a Dios. Continuemos y vamos a leer el siguiente prefacio, que es el bautismo de Jesús. Déjenme revisar algo un momento, por favor. El bautismo de Jesús. Dice, gloria a Dios. ¿Ok? Vamos a continuar. Gloria a Dios, es breve. Hay que ir con calma. Son pocos versículos, pero hay que ir con calma, porque aquí hay mucho mensaje muy bueno. Ya, para comenzar a la cabeza. Ay, padre. Bueno, continuemos. Dice, gloria a Dios. Dice, okay, vamos. El bautismo de Jesús. Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
para ser bautizado por él. Aquí vemos algo interesante. Vemos ese cumplimiento del Señor. Vemos aquí como una transición. Vemos aquí que el Señor viene a cumplir su palabra, que Él no se salta alineamientos. Y aquí vemos una humildad total, porque el Señor no necesita ir a bautizarse, pero el Señor aún así lo hace. No necesita bautizarse porque no tiene pecado, no necesita bautizarse, pero lo hace por obediencia. Y es algo interesante, porque Jesús llega, pero Él no llega tratando de llamar la atención, no llega predicando, no llega haciendo milagros para captar la atención, sino que Él llega a bautizarse de una ciudad a otra. ¿A qué? A bautizarse. Algo interesante. Y aquí la pregunta es, ¿pero por qué Jesús se somete al bautismo de arrepentimiento? No necesita. Es una figura interesante, es algo interesante. Ya les dije, Jesús no tenía pecado, él no pecó, entonces aparentemente no lo necesitaba. Pero él lo hace para identificarse con los pecadores, identificarse. Y él va y lo hace en humildad, en obediencia. Porque él no viene desde arriba como yo soy superior, yo no necesito el bautismo, sino que él viene y se humilla y él hasta lo bajo. Y es como que se adapta a nosotros, a nuestra mentalidad para que podamos comprenderle. Hasta lo sumo se humilló y su palabra. Él entra. Es como si él hiciera fila de aquellos que necesitan gracia. Se pone como al nivel del pueblo, siendo el rey de reyes y señor de señores, el todopoderoso. Él no es un rey que gobierna, como se lo dije en Mateo 1, gobierna así con autoridad suprema y nos mira desde abajo, no, sino que Él se identifica con nosotros y es como si se hace parte de nosotros. Y él nos acompaña desde la vivencia propia. Es algo interesante. Jesús viene a Juan a bautizarse y él está tranquilo, hace su fila, todos, así imagínense, haciendo su fila para bautizarse. Es algo interesante. Y aquí dice 14, mas Juan se oponía, oposición, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan lo reconoce, él es, yo necesito bautizarme, tú eres mayor, porque tú vienes a bautizar con Espíritu Santo, fuego. Aquí hay como una oposición, pero Jesús le hace entender que todo esto es necesario. Jesús no viene como superior. Jesús no necesita esto, pero aún así lo hace. Aquí hay respeto, aquí hay reverencia, aquí hay una riqueza, ¿sabes? Y muchas veces, o sea, vemos aquí que hay una oposición de parte de Juan, pero esto muchas veces simboliza que nosotros no entendemos muchas veces cómo Dios obra y no como que no queremos acatar las órdenes del Señor, no queremos acatarnos a su plan, pero Jesús le dice, esto es necesario. Y entonces justamente en ese momento él comprende y dice, ok, está bien, lo asimila, lo acepta. En el 15 vemos, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es como se lo digo. Hasta que Jesús no le dijo, es necesario que esto se cumpla en toda justicia, no lo asimiló. O sea, no lo asimiló, pero ¿por qué? ¿Cómo, Jesús, tú?
pero así lo dice el Señor. Pero aquí dice para cumplir toda justicia. Pero esto no significa que el Señor tenía pecado, nuevamente, lo que ya lo he dicho 3 veces, sino que es para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir lo que el Señor quería. Es como inaugurar la misión redentora, para el comienzo de la obra redentora. Ese es como que el comienzo más o menos del ministerio de Jesús, para que todo se dé de la mejor manera. O sea, porque en este momento ya vamos a ver lo que va a pasar aquí. Justo en este bautismo vas a ver lo que pasa aquí. Ahí es donde el Señor comienza con su obra, con su ministerio, así por así decirlo. Y entonces vemos que Jesús se identifica con los pecadores en el Jordán. Vemos que de aquí se va de largo hasta cumplir su misión en el Calvario. Que desde el bautismo todo apunta hacia la cruz. En el 16 vemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Wow. Interesante. Algo sobrenatural ocurre aquí. Los cielos son abiertos. Y esto causa gran asombro. O sea, fue algo divino. O sea, es como si los cielos estuvieran cerrados, pero en ese momento los cielos fueron abiertos. Y el Espíritu Santo descendió. Aquel que le empoderaba al Señor. Más o menos algo así. ¡Fum! Aquel que nos ayuda y nos empodera. Los cielos son. El Espíritu Santo desciende como paloma. Y aquí vemos algo claro. Que no es por nuestra fuerza, sino es con la ayuda del Señor. Es la ayuda del Señor, por medio del Espíritu Santo. Aquí comienza Jesús con esa unción del Espíritu, con esa compañía, con esa bendición. Comienza así con ese respaldo del Espíritu Santo. Es algo muy bonito, algo muy interesante. Aprendemos aquí que que Jesús, aún siendo Rey, aún siendo Dios, aún así siendo hijo de Dios, Él depende completamente del Señor y recibe la ayuda del Espíritu Santo. Y así debemos de vivir nosotros como cristianos. Vivir una vida cristiana en dependencia del Señor, depender completamente de Él. Y no es fácil, porque hay momentos difíciles emocionalmente, difíciles financieramente, difícil por muchos problemas, difíciles por diferentes situaciones, difíciles emocionalmente, difícil. Pero debemos de confiar en el Señor, como dice su palabra, orar por todo, no afanarnos por nada, saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien y avanzar confiando plenamente en el Señor. Y es justamente ahí donde vamos a ver su mano poderosa. ¿Ven? Continuamos con el último, que es el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos la intervención divina, el Señor hablando. Y cuando unimos todo esto, aquí vemos la Trinidad. La Trinidad. Porque vemos al Hijo, a Jesús lo vemos ahí. Vemos al Espíritu Santo que desciende como paloma y vemos al Padre hablando. 3 personas, un solo Dios. O sea, ¡pum! Es algo hermoso. Que antes de todos los milagros, antes de comenzar, o sea, Dios se presenta ante nosotros. Los cielos son abiertos. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo está ahí. Y comienza el Señor con su grandiosa labor.
y comienza con fuerza, comienza con poder. Entonces, aquí vemos algo clave, que muchas veces los cristianos queremos ser aceptados o llamados para la labor, pero debemos de prepararnos, debemos de ser cristianos fieles, estar preparados y avanzar a paso firme, pero con la ayuda del Señor, dependiendo de Él. Recordando que Jesús comenzó su ministerio a los 33, no, 30 o 33. 30, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita, pero 30 años más o menos, me parece que fue. Y entonces fue mucho tiempo y muchas veces estamos en los veintitantos, 26, 28, y queremos muchas cosas, pero el Señor nos llama a guardar nuestro corazón, a amarle, a conocerle, a arrepentirnos, a estudiar su palabra cada día más, a profundizar en él y avanzar a paso firme para acudir hacia su llamado. Vivir una vida íntegra como vimos en el principio y eso. Y bueno, en este segundo prefacio, esta segunda parte, vimos que Jesús se identifica con los pecadores. Sin ser pecador, Él se identifica con nosotros. Y Él no gobierna como un rey que nos impone, sino que Él se hace iguales a nosotros para enseñarnos, para vivir con nosotros, para ser nuestro mayor ejemplo en las diferentes áreas. También vemos que aquí vemos que el Señor inicia su misión en obediencia perfecta. Paso a paso, no se aceleró, sino que hizo conforme el Padre le ha pedido. Paso a paso, todo de la mejor manera, y muchas veces ahí donde nosotros fallamos. Porque queremos saltarnos procesos, o queremos que todo sea rápido, o que todo sea a nuestra manera cuando no es así. Entonces vemos que el Señor nos demanda obediencia, ser obediente. Amén. El Espíritu Santo capacita, nos ayuda, nos capacita, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara el camino. Porque la labor, por ejemplo, de Juan no fue cosa sencilla. No fue cosa sencilla. Para que él pueda decir, luego viene uno mayor que yo, que yo no soy ni digno de ponerme su calzado, no soy digno de nada. Él es mayor. Hay que tener un corazón muy bueno y mucho más en esta generación donde es como si nos basáramos mucho en el yo, en el yo, en el yo. También vemos que el Padre afirma su identidad. Él desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es el Padre. Debemos de ser obedientes al Señor. Nosotros somos sus hijos. Debemos de confiar en Él. Y es un mensaje muy bueno. Y aquí algo clave que me gustó muchísimo es cómo se revela la Trinidad de forma visible. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, un solo Dios, un solo propósito, y es algo interesante. Y podemos decir que hemos aprendido cada uno de estos puntos, o algo así, lecciones valiosas. Y también llevar este mensaje. Debemos de vivir con identidad, una identidad en Cristo, antes que realizar muchas actividades y dejarnos llevar por las actividades. Las identidades no forjan las actividades son buenas y hacen ver esa pasión por el Señor, pero debemos de tener una identidad mucho más clara y firme en Cristo Jesús. Debemos depender del Señor, depender del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, depender completamente de Dios para avanzar y que todo salga de la mejor manera. Debemos de ver la humildad de Cristo y tratar de ser humildes como Él. Humildes.
Él es aquel que descendió, habitó con nosotros en humildad plena. No necesitaba ser bautizado, no necesitaba hacer muchas cosas, pero incluso ahí Él lo hizo. Y tener una seguridad plena en el Padre. Así que este es un mensaje de mucha bendición. Espero que sea bendición para ustedes como también de mí, como me ha sido para mí. Y bueno, permanezcamos firmes hasta que Cristo venga. Oremos brevemente y bueno, amado Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias por esta breve lectura. Tal vez no fue tan profunda, pero sabemos que tú eres aquel que tiene el control absoluto de todo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, porque tu palabra nos confronta a diario de una u otra manera. Te agradecemos porque tú eres bueno y tu misericordia y verdad perdura por todas las generaciones. Trata con nosotros, guíanos por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a depender de ti, Señor, y a ser obedientes, así como lo fue el Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más a Cristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos ayudes en nuestro diario vivir. Dependemos completamente de ti, Padre. Fortalécenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final, espero que haya sido mucha bendición este video el día de hoy. Y bueno, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos por aquí. O también puedes ver el video que subiré. Sí, si no lo puedes ver, te pido que sigas la serie. Y comenta, comparte, para que más personas se puedan unir y puedan ver esta serie que está interesante. Leyendo la Biblia juntos. Estamos por el libro de Mateo, esperamos llegar a Apocalipsis de aquí hasta el fin de año. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y bueno, si este video fue de bendición para ti, comenta, deja tu like, que es importante para ver a cuántas personas les es de mucha bendición. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. Cristo viene pronto, pronto viene el Rey. Bendiciones.